Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ruiz. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central y también coordino un grupo de investigación afincado aquí en el Instituto de Economía. Es un grupo que se llama Economía, Poder y Capitalismo, Grupo Época. Y como parte de nuestro trabajo al interior del instituto, desarrollamos algunas investigaciones, por ejemplo, una que está en marcha, que no coordino yo, coordina otro colega, que se llama Élites y Poder Político en el Capitalismo Contemporáneo. Bueno, definitivamente vivimos en países en donde las élites económicas, es decir, la gente más poderosa en términos de riqueza, no ahora, sino desde que existen nuestras repúblicas hace 200 años, ha tenido un peso excesivo sobre el aparato de Estado, sobre el poder político. Las sociedades latinoamericanas son sociedades que no se pueden entender si no entendemos cuál es el papel de esas élites económicas en la construcción de los modos de dominación. Bueno, hay dificultades de carácter metodológico, sobre todo al cierto tipo de información que las propias élites suelen ocultar, ¿no? Eh, y eso es resultado de otro ocultamiento más fundamental, que es el ocultamiento de su riqueza, ¿no? En todo el mundo, y en América Latina no es la excepción, las élites, por ejemplo, son muy celosas, ¿no?, de decir cuánto realmente están ganando, y también utilizan mucho los recursos a ocultar su riqueza, en las llamadas guaridas o paraísos fiscales, como algunas personas les llaman. Entonces, es muy difícil, por un lado, en algunos países esa información es más pública, en otros países no es tan sencillo acceder a información sobre la riqueza de la que se apropian. Y por otro lado, también son élites que suelen ser muy cerradas, en círculos cerrados. Es difícil entrevistarlos, es difícil que den la cara. Sin embargo, los investigadores latinoamericanos han ido desarrollando algunas estrategias para intentar suplir esas dificultades metodológicas. Varios de los autores con los que nosotros trabajamos y que inspiran nuestro trabajo, lo que plantean es que el Estado latinoamericano a lo largo de su historia ha sido débil sobre todo hacia lo externo, ¿sí? Pero fuerte hacia lo interno. Es decir, son estados o sobre todo los gobiernos que han encarnado la dirección de esos estados han sido estados bastante autoritarios y han apelado con cierta frecuencia, con recurrencia al uso de la violencia para controlar sobre todo a los sectores populares. Y son débiles hacia el exterior en virtud de la situación estructural que tienen las economías latinoamericanas respecto al mundo. Las economías latinoamericanas son básicamente economías de carácter dependiente, economías periféricas, cuya suerte en muy buena medida depende de la coyuntura del mercado mundial. Y en ese marco, eh, muchas veces los gobiernos han renunciado voluntariamente a ejercer espacios de soberanía nacional, em, y han entregado muchas de las decisiones estratégicas de la construcción de los proyectos nacionales justamente a estas élites que se han visto fortalecidas. Y estas élites han tenido una especie de papel colonizador de las estructuras gubernamentales para favorecer sus procesos de acumulación privada. Bueno, esa es una gran pregunta porque es uno de los temas que nosotros hemos investigado. En sí misma, la riqueza, el poseer mucha riqueza, ser dueños de fuentes de riqueza, de tierras, de industria, de bancos de comercio, les da poder inmediatamente económico a estas élites, habría que decir de carácter oligárquico en América Latina. Sin embargo, el ejercicio de poder, el despliegue de poder de estas élites no se puede reducir estrictamente al poder que ejercen sobre la riqueza, sino que también son élites oligárquicas que tienen influencia sobre el poder político, el poder estatal, ¿no?, a través de muchos mecanismos, controlando
algunos instrumentos claves del aparato estatal, el poder ejecutivo, partes del poder legislativo, el poder judicial, pero no acaba ahí la cosa. Las élites también despliegan lo que podríamos llamar el poder blando, el poder simbólico. Las élites son dueñas de grandes medios corporativos de comunicación a través de los cuales también construyen hegemonía, construyen un discurso que les legitima. Las élites económicas también muchas veces son financiadoras de centros de pensamiento o think tanks, como se les llama en inglés, encargadas, digamos, de juntar un grupo de intelectuales que defiendan los proyectos elitistas y es gente a la cual invitan a los medios. Entonces, hay toda una serie del espacio social muy, muy amplia que atraviesa lo económico, lo político, lo cultural, en donde están desparramadas, digamos, los tentáculos del poder elitista. También en lo que se llama la sociedad civil o el tercer sector, las élites son dueñas de universidades donde se produce y se divulga el pensamiento que ellos quieren, o también son dueñas o financistas de fundaciones que van construyendo imaginarios para legitimar el tipo de proyecto socioeconómico que ellos quieren. Fíjate que en América Latina durante mucho tiempo, un poco por vergüenza, los académicos dejaron de utilizar algunas palabras que históricamente habían explicado la dinámica del funcionamiento elitista, como la misma categoría de poder oligárquico, oligarquías, que fue muy utilizada en América Latina y buena parte de las ciencias sociales latinoamericanas en algún momento estuvieron a la vanguardia del pensamiento mundial utilizando estas categorías. Después entraron en crisis las categorías no porque desaparecieran las oligarquías o el poder oligárquico, sino porque las ciencias sociales comenzaron a centrarse en otros temas, en otros problemas, dejaron de pensar a las élites en buena medida, pero durante los últimos 15 años, aproximadamente 15, 20 años, hay un renacimiento de estudios serios en América Latina y en el mundo, en los Estados Unidos, en Europa, que vuelven a retomar la categoría de oligarquía y poder oligárquico para explicar la naturaleza del ejercicio del poder social de carácter multidimensional de estas élites. En buena medida, ese retorno de los estudios de la oligarquía tiene que ver justamente porque en la propia realidad, a nivel mundial y a nivel latinoamericano, las oligarquías durante estas últimas décadas han desplegado toda una serie de estrategias que les ha permitido recuperar un poder social que relativamente habían perdido en otro momento. Entonces, hoy si uno hace investigación bibliográfica, revisión de literatura, te vas a encontrar que nuevamente las teorías y metodologías para pensar el poder oligárquico están de regreso. Esa es una pregunta que no es para nada fácil de responder. Creo que nadie tiene la bolita mágica y la receta. No creo que haya una receta única, pero lo que la historia latinoamericana ha mostrado es que en aquellos periodos en donde las élites han perdido un poco de su poder y el poder sobre la riqueza y también el control del poder político se ha logrado democratizar hasta cierto punto, ha sido resultado de un acumulado de luchas sociales y sobre todo también de cómo esas luchas sociales se logran traducir en cambios de fuerzas en el espacio del poder político. Es muy difícil restar o hacer un contrapeso al poder de las élites cuando los pueblos no cuentan con instrumentos que les permitan desplegar políticas públicas de regulación, de control, de fiscalización. Entonces, la propia historia, que es la gran maestra de la vida, nos enseña que cuando los pueblos comienzan a organizarse y a construir desde el espacio social, pero también desde el Estado, desde el poder político, un contrapoder a las élites, desde ahí, desde esos espacios, se puede rebalancear el espectro de poder. Me parece, efectivamente, como tú lo señalas,
que hay una tarea del Estado, que normalmente es una tarea que no está del todo cumplida, respecto a cómo controlar, ¿no? La codicia corporativa y los procesos de acumulación, por ejemplo, que se basan en la superexplotación de la fuerza de trabajo o en la devastación de la naturaleza. ¿Por qué muchos estados latinoamericanos no lo hacen, ¿no? La respuesta es relativamente sencilla, aunque a veces se nos olvida, porque muchos de esos estados están capturados por las propias élites corporativas. Entonces es un poco un contrasentido quererles exigir a las élites económicas en función de gobierno que regulen contra sus propios intereses, ¿no? Idealmente una sociedad democrática podría decir, bueno, no importa cuáles son tus intereses, tu tarea como representante de la sociedad, como gobierno, es cuidar de los intereses colectivos y del bien común. Eso suena lindo, pero digamos en la práctica eso prácticamente nunca ha funcionado. Entonces yo la verdad es que, digamos, por lo que hemos investigado, no tengo mucha esperanza de que gobiernos capturados por las propias oligarquías, ¿no? Renuncien al propio poder político que les otorga el control del aparato estatal y se pongan reglas a sí mismos. Más bien, lo que vemos es todo lo contrario. Por eso es indispensable para la sana vida de la república, entendiendo que la república es un gobierno que se centra en la defensa del bien común, que esté claramente separado el poder económico y del poder político. A diferencia de lo que dice el sentido común, no es verdad esa frase de que la gente que es rica, cuando logra acceder al gobierno no va a robar porque no le hace falta. Más bien parece que pasa todo lo contrario. Mientras más ricos, más ambiciosos y más utilizan el poder del Estado para sus procesos de enriquecimiento. En síntesis, lo que requerimos es construir plataformas de gobierno que representen los intereses de las mayorías del pueblo, ¿no? Solo una mayoría no elitista va a poderle poner reglas bien claras a la codicia corporativa y a los poderes oligárquicos.